Hola, muy buenos días, mis hermanos. Un privilegio poder otra vez encontrarnos a través de estos medios de comunicación. Qué privilegio es poder contar con cada uno de ustedes. Un saludo muy especial a cada uno de ellos que están ingresando a estas redes, que se están conectando con nosotros. Que el Señor les bendiga en gran manera. Y pues vamos a darle inicio entonces a nuestro culto del día de hoy. Vamos a darle paso en esta mañana a Susan Dayana, que tiene algo que decirnos en esta gloriosa mañana. Bien, los dejo con Susan. Mis hermanos, muy buenos días. Qué gozo es para mí también poderlo sentir cada domingo más cerquita por medio de estos medios de comunicación. ¿Por qué no en esta mañana inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor por cada una de las situaciones que estamos viviendo actualmente? Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, porque cada día podemos tener nuestra confianza plena en ti, Señor, en que tú estás obrando en nuestras vidas, en que tú en cada momento, Señor Jesús, nos estás guiando por el mejor camino, amado Dios. En esta mañana, Señor, de una manera especial, Señor, queremos poner en tus manos, Señor Jesús, cada una de las situaciones que estamos viviendo, Señor. Queremos pedirte por la economía de nuestro país, Señor Jesús, del mundo entero, Señor. Que seas tú quien nos permitas tener también esa tranquilidad, Señor, de que tú eres ese Dios que provee cada día, Señor Jesús, de que tú eres ese Dios que está con nosotros en cada momento, amado Dios. Queremos también orar, Señor Jesús, por cada uno de los funcionarios, Señor Jesús, de doctores, enfermeras, Señor Jesús, de policías también, Señor, que están trabajando arduamente, Señor Jesús, para que esta situación pase, Señor Jesús, para que cada una de las personas, Señor Jesús, que cada uno de ellos, amado Dios, pueda tener la confianza puesta en ti, Señor Jesús, que seas tú, Señor, quien los fortalezcas en cada momento, Señor, que seas tú, amado Dios, quien cada día, Señor, los llenes de ti, Señor, y ellos puedan tener la confianza puesta en ti, Señor Jesús, de que todo esto va a pasar, amado Dios, Señor. También queremos, Señor, poner en tus manos cada una de las familias, Señor Jesús, que en este momento nos están escuchando, Señor, que seas tú quien cada día les des esa confianza en ti, Señor Jesús, les permitas también, Señor, abrir su corazón, Dios mío, para que te puedan escuchar cada día, Señor Jesús, y para que puedan escuchar tu palabra en cada momento, amado Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, los quiero invitar a que en sus casas puedan ir cada uno en sus Biblias a Isaías, capítulo 58, versículo del 9 al 11. Y dice así, Isaías capítulo 58, versículos del 9 al 11. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. En esta mañana, mis hermanos, y el Señor lo inicia en el versículo 9 diciendo que cuando clamamos a Él y cuando hablamos a Él, Él está dispuesto a escucharnos. Abramos hoy nuestros corazones, mis hermanos, para escuchar su voz. Y clamemos, levantemos hoy nuestra voz también para clamarle, para decirle que queremos que Él esté en cada momento de nuestras vidas,
que deseamos que en cada momento nuestro corazón pueda escuchar su voz y nos dejemos guiar también por su voz en todo momento. Entonemos esta canción al Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Y aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo
nosotros y Él nos pide que cada día podamos abrir nuestro corazón a Él, podamos escuchar su voz en cada mañana, podamos dejarnos guiar nuestras vidas por todo lo que Él quiere para nosotros. Y en el versículo 11 nos deja ver una promesa del Señor, en donde Él dice que Él nos pastoreará siempre, Él estará siempre con nosotros, Él guiará también y saciará nuestras almas, nos reconfortará en todo momento. Y recordemos que todas las promesas que recibimos del Señor siempre se cumplen. Y es así también, mis hermanos, como debemos estar tranquilos, debemos estar confiados de que en las manos del Señor todo va a ser paz, todo va a ser tranquilidad en todo momento, mis hermanos. Por eso entonemos esta canción al Señor, donde le podemos decir que bajo sus alas podemos estar protegidos, podemos estar tranquilos de todo lo que hoy en día estamos viviendo. Necesito estar junto a ti. Cuando yo esté angustiado y confundido, Espíritu, háblame a mí. Necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi ser anhela. En desierto, en soledad, allí estarás y podré ver tu poder, veré tu gloria y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás
casa, Señor Jesús, nos podemos sentir tranquilos, Señor Jesús, nos podemos sentir protegidos, Señor Jesús, de que tú estás cuidando de nosotros, amado Dios, y que como lo dice tu palabra, Señor Jesús, tú nos pastorearás, Señor Jesús, saciarás nuestras almas en todo momento, Dios, y reconfortarás nuestro corazón cada día, amado Dios. Mis hermanos, preparémonos para recibir también el plato fuerte, Señor Jesús, que el Señor tiene hoy para nosotros. Mis hermanos, nuevamente muy buenos días. Qué gozo poder estar con todos ustedes, así sea a la distancia, estar reunidos. Un saludo muy especial para todos aquellos que ya están conectados. Hemos visto, si ustedes me pueden ayudar desde allá atrás, quienes pueden estar conectados, por favor, me lo van indicando. La familia Alemán, Felipe, don Carlos, Fanny, un saludo especial, un saludo muy especial para Claudita, para Fabio, toda su familia, David, que está también conectado, no sé si estará con tu familia, un saludo muy especial para todos ellos, Cristina, Juanito, toda su familia, también Tatiana, Isabel, mi mamá obviamente que están conectados, un saludo especial, Mauricio Roballo que está también en estos momentos conectándose, un privilegio poder tenerlos, un privilegio poder compartir hoy la palabra del Señor y el mensaje que Él quiere transmitirnos en esta mañana. Bien, mis hermanos, entonces sin otro contratiempo podemos entonces estar mirando el tema que tenemos nosotros aquí, por favor, Dayana, la cámara, gracias. El tema que tenemos nosotros, el que estamos hablando es viviendo por la fe y estamos hablando del tema en la carta de los Romanos. El tema que hemos escogido, viviendo por la fe. Nuestro versículo lema para este primer semestre, Romanos 1, 16, 17, que yo ya me imagino que todos nuestros hermanos en la iglesia lo conocen, se lo saben de memoria, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mis hermanos, podemos entonces estar hablando, en resumen, de lo que Pablo ha venido contándonos acerca de estos ya 4 capítulos que hemos venido hablando acerca de esta carta. Y Pablo nos está enfocando a un tema de la salvación por fe, que no tiene que ver nada con las obras, nos está argumentando Pablo. Y nos estuvo hablando en los capítulos pasados acerca de ese tema, la salvación por la fe, la salvación que no tiene que ver con las obras y por lo tanto nos lleva también a entender el concepto en la semana pasada estuvimos viendo acerca de un concepto específico que Dios utiliza esa justificación no solamente para aquellos creyentes, sino la justificación, decía la palabra, Dios justifica al impío. Y aquí quiero parar un momentico, hacer un paréntesis para hacer una pequeña aclaración. Me han llegado preguntas acerca del tema de que el concepto que se maneja es que cuando uno habla de un impío es que es una persona perversa, mala, que está cometiendo pecado. Pues déjenme decirle, mis hermanos, para aclararles que realmente eso éramos nosotros antes de seguir al Señor. Cuando hablamos de impíos o cuando hablamos de una persona piadosa, estamos hablando acerca del tema de la piedad. Y cuando una persona es piadosa, entonces
tiene que tener una relación directa con Dios. Adán y Eva eran unas personas piadosas porque le creían a Dios, porque tenían o así mostraban reverencia hacia Dios. Por lo tanto eran personas piadosas. Pero en el momento en que ellos decidieron desobedecer, romper la relación con Dios, entonces se convirtieron en impíos. Y eso es lo que éramos nosotros también. Nosotros en algún tiempo habíamos roto esa relación con Dios, no le mirábamos, le dimos la espalda totalmente, entonces nuestra relación estaba en el camino contrario a lo que Dios necesita que nosotros hagamos y obedezcamos. Entonces, por eso atribuimos o argumentamos que Dios justifica al impío, porque nos rescató, porque fue Él el que nos buscó para que nosotros Él nos redimiera y nos diera nuevamente su aceptación y que nos tuviera como hijos adoptivos. Entonces, creo que está como claro el tema, saber que cuando no conocíamos al Señor, éramos impíos. Ahora pregunta, usted dice, pero ¿y entonces ahora que creemos ya no somos impíos? Posiblemente estaríamos jugando entre si eres o no eres. Si eres un verdadero creyente, que confías en el Señor, que le amas y que sigues y obedeces, quizás más adelante la predicación te pueda ayudar un poco más a entender el concepto. Si eres un creyente que está hasta ahora empezando, un creyente que duda, entonces podrías entender si eres un impío o no eres un impío. Entonces a eso es lo que nos vamos a referir. En esta mañana, mis hermanos, entonces, refiriéndonos a este tema, quiero invitarles a que vayamos al texto de hoy. El texto de hoy es Romanos, capítulo 4, del 9 al 12. Romanos capítulo 4, y a nuestra predicación el día de hoy le vamos a llamar Obedeciendo la señal. Obedeciendo la señal. Y nuestro texto es Romanos 4, del 9 al 12. Señor, en esta mañana damos infinitas gracias a ti, Padre. No solamente por el tiempo que tú apartas para poder comunicar tu palabra, Señor, sino para poder relacionarnos a través de la distancia por estos medios de comunicación, Señor. Tú permites que como hermanos estemos unidos en esta mañana, en un solo sentimiento, en querer adorarte a ti, Señor, en rendirte a ti toda la pleitesía, Señor, en darte la gratitud por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. No solamente con la provisión que das constantemente, Señor, porque no nos podemos quejar. Tú nos das lo que nosotros necesitamos para sentirnos agradados, para sentirnos bien, Señor. Por toda la protección que tú nos brindas también. Por esos momentos felices en los cuales nos edificas como familia, Señor. Permítenos que como familia también podamos alabarte, Señor. Podamos honrarte, Señor, y decirte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos. Porque todos los días te necesitamos para que nos edifique, Señor. Si tú no estás en medio de nosotros, corremos el riesgo de perdernos, de coger otro rumbo, Señor. Quizás de darte la espalda, pero mientras tú estés, Señor, tú nos das el poder y la convicción para caminar contigo, Señor. Permite que en esta mañana también tu palabra, tu mensaje, Señor, pueda llegar no solamente a los hermanos de la iglesia, sino a cada una de esas personas que quizás necesitan una palabra, una voz de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje que llegue al alma y que diga: Dios te ama, Dios te quiere y Dios quiere rescatarte del medio de tanta maldad, del medio de tanta violencia. Dios todavía te ama y Dios quiere restaurar tu vida. Permite que ese mensaje pueda llegar en esta mañana. Permite que nuestra palabra sea transmitida por ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos en esta mañana. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, nuestro texto de esta mañana es Romanos 4, versículos 9 al 12. Y nuestro texto dice así: es pues
¿esta bienaventuranza solamente para los judíos o también para los gentiles? Aquí voy a hacer una aclaración que si ustedes están mirando su texto Reina Valera, yo le hice unos cambios para poderlo entender de una manera como más práctica, porque ustedes van a encontrar ahí que dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los incircuncisos o para los circuncisos? Yo lo que hice fue adaptarlo para poderlo entender a qué persona se estaba refiriendo Pablo en este momento. Entonces, volvemos a iniciar. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los judíos o también para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pablo dice no, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, mis hermanos, y antes de iniciar toda nuestra predicación y el estudio, quiero enfocarme en una verdad que debemos llevárnosla, o si están escribiendo, debemos escribirla, porque esto nos va a llevar a comprender y a entender de una mejor manera lo que Pablo nos está diciendo. Y es que Abraham, nuestro padre Abraham, él fue justificado, fue perdonado y fue salvado antes de la circuncisión. Entonces tenemos que tener claro eso, que Abraham fue salvado, perdonado, justificado mucho antes de la circuncisión. Y ese es el tema al cual Pablo nos está llevando. Nos quiere mostrar realmente que la justificación es simplemente por fe, no por obras. A eso es a lo que nos está conduciendo Pablo, y ya en estos capítulos 3, capítulo 4, invitarnos a poder comprender que la justificación es simplemente por fe, no por obras. Entonces podríamos pensar cuál era el pensamiento del pueblo judío, de un pueblo judío religioso. ¿Qué estaba pensando realmente? Pues ellos estaban pensando en que la circuncisión servía para ser aceptados en el pueblo de Dios, que la circuncisión les permitía ser salvos, que la circuncisión únicamente era exclusiva para ellos. Ese era el concepto que tenía el pueblo judío en aquella época, y por lo tanto Pablo se está remitiendo a esta iglesia, a la iglesia de Roma, donde esta iglesia estaba constituida tanto como por gentiles como por judíos. Pero especialmente él se está dirigiendo a aquellos judíos para mostrarles ese tema de la circuncisión, de la justificación y de la salvación. Teniendo en cuenta eso, entonces, podemos decir que en el momento en que uno puede debatir con un judío religioso y le dice que no, porque ellos estaban argumentando que la circuncisión era la salvación, que la circuncisión era la que les permitía estar en el pueblo de Dios, y Pablo les dice no, en ninguna manera. Entonces, cuando les dice que no, les está argumentando y les dice, les coloca como ejemplo, dicen, miren a su padre Abraham, que él fue justificado y fue salvado cuando aún no era circuncidado. Y esto es un golpe muy duro, un golpe letal para el concepto del judío religioso, para aquellos que pensaban o que tenían la circuncisión como lo más grande o que les permitía acceder a la salvación. Golpe durísimo. Por eso Pablo, en el capítulo 4, empieza a hablarnos y a mostrarnos dos ejemplos, y nos coloca dos ejemplos muy visibles, dos ejemplos grandes. Empieza a hablarnos de Abraham
que como persona, como referente del pueblo judío, es alguien respetado y muy grande. Y posteriormente nos coloca a David, al rey de Israel, al hombre conforme al corazón de Dios, y nos los coloca como referentes para poder comprender que ninguno de los dos hicieron nada, sino que fueron justificados, fueron perdonados por la fe que cada uno de ellos tuvieron. Abraham no había hecho nada. Abraham era un hombre gentil que venía de Ur de los caldeos, inclusive sus padres adoraban otros ídolos, eran idólatras, pero Dios lo ve, lo justifica y lo perdona mucho más antes de la circuncisión. Entonces hablan de esos dos personajes como ejes centrales, pero vemos que después, ya versículos 9 en adelante que nos corresponden hoy, vemos cómo Pablo introduce más a Abraham, quizás por el referente que tenían ellos en esa condición, porque siempre era Abraham esa persona a los cuales ellos acudían o se sentían respaldados por ellos. Recordemos que la mayoría decían, es que somos descendientes de nuestro padre Abraham. Lo tenían como en un alto estima y siempre se referían. Y por lo tanto entonces Pablo hace esa referencia. Al tema entonces podemos preguntarnos, está hablando nuevamente Pablo de la circuncisión. Pero yo quiero invitarles, mis hermanos, a que miremos un texto que está en Romanos 2, 25, 29. Quizás ustedes ya lo recordarán y dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo hace en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por tanto, mis hermanos, remito nuevamente a este texto para recordar que ya en este capítulo 2, Pablo ya nos venía hablando de la circuncisión. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Pablo nos está diciendo, nos está recordando aquí en este texto, que la circuncisión no salva, que la circuncisión no contribuye a la salvación. En ese sentido, si Pablo ya nos está recordando, nos hizo referencia a que la circuncisión no salva, que no contribuye en nada a la salvación, ¿por qué Pablo vuelve otra vez a tocar este tema aquí en el capítulo 4 y nos recuerda otra vez el tema de la circuncisión? Pues déjenme decirles, mis hermanos, que Pablo quizás está reforzando nuevamente este tema por la condición que tenía este pueblo judío. Tenían tan arraigado en su corazón y en su mente el tema de la circuncisión, porque para ellos era circuncisión, salvación, circuncisión, justificación, circuncisión para ser aceptados, y ese no era el tema, lo tenían tan arraigados que no era el tema. Por lo tanto, versículo 9 nos dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los judíos o también para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. La fe por justicia. La fe por justicia. Quizás entonces podamos entender un poco más esa
realidad que tenía el pueblo judío en ese momento. Y déjenme remitirme en este momento, mis hermanos, a un texto que tenemos aquí, que está en Hechos, para poder comprender un poco más el tema de cómo veían ellos el tema de la circuncisión. Está en Hechos, Hechos capítulo 15, lo voy a leer así, dice, capítulo 15, verso 1, para aquellos que ya conocen el tema, este es el concilio, el primer concilio que hizo la iglesia primitiva, el concilio en Jerusalén, y venía a raíz del tema porque se estaba hablando temas acerca de la circuncisión. Versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, mire lo que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no os circuncidáis según el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo mismo que estamos repitiendo, ellos tenían la circuncisión aquí en la cabeza, en su mente, que eso era lo que les permitía acceder a ciertos privilegios, hacia la salvación, a la justificación, acceder al pueblo de Dios, y era lo que tenían. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, los judíos. Verso 9. En ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual que el mismo modo. Nos está hablando Lucas nos está hablando aquí en Hechos acerca del tema y nos hace referencia de que es que el problema o el concepto que tenían los hermanos estaba tan arraigado que no lograban diferenciar. 9. Entonces pues esta bienaventuranza solamente para los judíos, también para los gentiles, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Esta es una pregunta que empieza a hacernos, ¿es que esta bienaventuranza, esta dicha, este gozo es solamente para los judíos o también para los gentiles? Pues déjenme recordarles, mis hermanos, que en textos anteriores Pablo ya nos había recordado este tema. Romanos 3:29 nos dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también de los gentiles? Ciertamente de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea que la respuesta que nosotros podemos darle a esta primera pregunta que hace Pablo en esta carta, debemos decir que la respuesta es que es para todos. Y volviendo al tema que hablamos de Hechos, cuando el pueblo se reúne en el concilio de Jerusalén para mostrar qué es lo que está sucediendo, cuando los hermanos invitan a todos aquellos a que si tienen que guardar, si creyeron en el evangelio, tienen que circuncidarse y guardar la ley para hacer salvación, pues realmente lo que les estaba invitando Lucas ahí en ese momento, y lo que hace referencia a Pablo, es que les está recordando que la salvación es gratuita, que no hay que pagar nada, que no hay que hacer
ritos ni liturgias para poder acceder a esa salvación, que es simplemente por gracia, que es un regalo que nos ha sido entregado. Para poderlo entender, vamos a ver este cuadrito, donde nos está hablando de qué es la fe. Y la fe la podemos evidenciar a través de este río que encontramos ahí, donde solo hay un puente que podemos cruzar. En la parte de abajo vamos a encontrar al hombre, el hombre que es pecador y en este entorno transcurre toda su vida en medio de la iniquidad, en medio de la injusticia, en medio de todo lo que genera estar atareado en el contexto de hombre pecador. Pero aparece un regalo y ese regalo es la salvación, la justificación que Dios nos ofrece a nosotros. En la condición de todo hombre siempre está la decisión y el hombre siempre tiene dos opciones: la de decidir si se queda en este mundo de oscuridad, de pecado, de iniquidad, o tomar la decisión de ir y de alcanzar ese regalo de la salvación. Esa es la decisión que debe tomar el ser humano y por lo tanto debe tener tres condiciones. La primera, creer, así como lo hizo Abraham, el ejemplo que nos está mostrando Pablo en estos versículos, que ¿qué hizo Abraham? Pues creyó y por lo tanto recibió el regalo de la salvación, fue justificado. Segundo, obedecer. Y tercero, confiar. Eso era lo que les estaba mostrando Pablo en estos versículos. Volvemos entonces a Romanos. ¿Cómo pues le fue contada? Entonces está hablando acerca del tema de cómo le fue contada esa justicia a Abraham. Le dice, estando, y mire la pregunta cómo resuelve ahí, dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y Pablo le dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esto es un golpe para los hermanos que creen que por hacer ritos, rituales, liturgias, otras cosas, pueden acceder a la salvación. Si tú te encuentras con un hermano religioso y tú lo confrontas y le dices, mi hermano, esas cosas, esos rituales, esas liturgias, estos elementos que tú haces, no te sirven de nada, no te llevan ni siquiera a la salvación. Pero decir, pero ¿y cómo? Porque lo que sirve aquí es que Dios justifica a todo aquel que cree sin necesidad. Hay muchos hermanos que creen que encontraron la salvación porque acuden todos los domingos a una iglesia, a un recinto de 4 paredes, entonces se encuentran ahí. ¿Cómo podemos entenderlo? Entonces vamos a iniciar desde un proceso, de una línea de tiempo que tenemos, donde nos va a mostrar primero desde la creación. Aparece entonces la creación y allí en la creación vamos a mirar qué es lo que nos está diciendo Pablo. Nos dice que cómo es que fue justificado Abraham, si era en la circuncisión o en la incircuncisión. Y Pablo les dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Por eso empezamos desde la creación, donde vamos a mostrar en esta línea de tiempo la aparición de Abraham. Y Abraham aparece y nos indica un texto. Génesis 12, 4. Génesis 12, 4 no es difícil de encontrar, pero miremos qué dice Génesis 12, 4. Dice, y fue Abraham como Jehová le dijo. Aquí es donde Dios llama a Abraham para hacer ese trabajo, para que él salga de su tierra. Pero mire lo que dice aquí. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y era Abraham de ¿cuántos años? De 75 años
cuando salió de Harán. Posteriormente aparece entonces la promesa que Dios le hace a Abraham. Y estando en esa promesa es cuando aparece Génesis 15:6. ¿Qué dice Génesis 15:6? Que es lo que está argumentando Pablo, a lo que se está refiriendo Pablo. En Abraham, Génesis 15:6 dice Abraham, y creyó Abraham a Jehová. ¿Recuerdan eso? Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Jehová. Y por lo tanto, mis hermanos, aquí, cuando empieza esa promesa, en Génesis 15:6, cuando Abraham le cree a Dios, Abraham es perdonado, Abraham es justificado, Abraham es salvado por Dios. Ustedes se preguntarán, ¿y entonces la circuncisión? Ya vamos para allá. Génesis 17, 24, 25. Un poquito más adelante. Génesis 17, 24, 25. Dice así. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Era de 99 años cuando Abraham circuncidó la carne de su prepucio. ¿Cuántos años habrían pasado? Probablemente, si hacemos la cuenta, 24 años después de que Abraham creyó a la promesa de Dios. Algunos expertos, historiadores dicen que 29 años, casi 30 años después de recibir la promesa, Abraham fue circuncidado. 25. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael. Lo fueron circuncidados ese mismo día. Y entonces, ¿qué pasaría? Porque posteriormente a esto aparece Moisés, y después de Moisés aparece la ley. Entonces, la circuncisión se hace o se plantea como una señal, como un pacto que hace Señor para fortalecer o para mantener esas promesas. Porque no nos podemos llegar a elogiarnos, como habíamos hablado anteriormente, a envanecernos. Normalmente el ser humano tiende a eso, a que su vanidad quiere siempre gloriarse, a tener parte de esa gloria, a recibir agradecimientos, y eso no es, porque la salvación no viene o no depende de nosotros. La salvación está hecha específicamente y creada por Dios, solo por Él, y por eso podemos decir aquí que la salvación es de Dios. Él la inicia, Él la desarrolla y Él la consuma. Totalmente está elaborada por Él. Nosotros simplemente lo que necesitamos es creer. En el momento en que creemos, podemos disfrutar de esta salvación desde el momento en que se inicia hasta que Dios la termina. Volvemos entonces a Romanos. Ya entendimos cómo es que le fue contada la justicia estando en la circuncisión, verso 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún en la incircuncisión. Vemos aquí un elemento interesante que dice: recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Si nosotros miramos el texto, vemos una palabrita que sobresale aquí, y es esta: tuvo. Y tuvo está escrita en pasado. ¿A qué se estará haciendo referencia este tuvo? Pues ya lo podemos entender de acuerdo a lo que vimos en la ilustración anterior, que fue esa fe que tuvo Abraham durante el tiempo de la promesa hasta el tiempo en el cual fue circuncidado. Esa fe que tuvo en ese tiempo anterior es la que le confirma, y que ahora dice que recibió la circuncisión,
porque nos estaríamos preguntando nosotros si Abraham recibió la justificación, si Abraham recibió la salvación sin la circuncisión, entonces ¿para qué se circuncidaba? Pues ahora el Señor nos lo confirma y Pablo lo dice acá, recibió la circuncisión como señal y como sello de la justificación que tuvo anteriormente. Entonces nos está mostrando, nos está diciendo que la circuncisión no mostraba, no evidenciaba o que no era un requisito para acceder a la salvación. La circuncisión no era un requisito como lo tenían por concepto los judíos, porque tuvo estando en la circuncisión. Y nos deja evidencia estas dos palabritas, como señal y como sello. Cuando hablamos de señal, entonces vamos a ver lo siguiente, una señal. ¿Para qué sirve una señal? Como lo estamos mirando aquí, pues obviamente nos da indicaciones, nos dice hacia dónde debemos conducirnos, hacia dónde debemos dirigirnos. Cuando estamos hablando de una señal, y aquellos que han salido o que han viajado en carretera, se pueden dar cuenta en las señales de tránsito, cuando en las señales aparece un dibujo. Y si ustedes encuentran ese dibujo en carretera y aparece un animalito, no quiere decir que ese dibujo de ese animalito sea el animal real, sino que nos está dando a entender o a comprender que más adelante o en el transcurso del camino posiblemente se nos van a cruzar animales. Eso es lo que significa la señal, lo que nos muestra o nos avisa de algo que va a suceder o eventualmente está sucediendo más adelante. Lo ha colocado como señal para podernos identificar, para podernos dirigir. Por lo tanto, la circuncisión hace parte de la obediencia. No está diciendo que la obediencia, Pablo nos dice que la obediencia no es significado de llegar a la salvación. Más bien que la salvación que recibimos nosotros, de ahí depende la obediencia para poder confirmar lo que ya recibimos. Nos ha sido puesta por señal, pero también ha sido puesta como sello. Y cuando tenemos un sello, cuando tenemos en las escrituras un sello, lo que hace es confirmarnos la autenticidad del hecho. Decirnos que es algo que vale, que realmente se ha ejecutado y que se confirma. Cuando un rey generaba un edicto y se llegaba una carta a las diferentes poblaciones, las diferentes regiones, llegaban con el edicto y se lo mostraban a los de la región, lo primero que confirmaban ellos era que ese edicto tuviera el sello del rey. Cuando confirmaban, ellos creían porque eso era original, que era un hecho que se estaba llevando a cabo. Por lo tanto, podemos afirmar que en la circuncisión, podemos decir que la circuncisión como señal siempre apunta a que Dios mantendrá sus promesas. Repito, la circuncisión como señal siempre apunta a que Dios mantendrá sus promesas. Ese era el tema que estaba manejando Pablo aquí, mostrándoles por qué fue hecho como señal y como sello. Porque nos permitía abrir dos caminos que ya los vamos a ver. Dos elementos importantes, señal y sello. ¿Qué hizo? Les voy a preguntar, ¿qué hizo Adán y Eva para poder salir del jardín del Edén cubierto de pieles, cubierta de telas de animales, para no pasar hambre? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo bueno? Pues no hicieron nada, hicieron todo lo malo, al contrario. ¿Qué hizo Noé para hallar la salvación? ¿Hizo algo bueno? No, simplemente halló gracia. Lo mismo que halló Adán y Eva, halló gracia ante los ojos de Dios para que los pudieran cubrir y que ellos estuvieran, digamos que aparentemente bien de ahí en adelante. ¿Qué hizo Ruth, la moabita, para poder hallar salvación? Simplemente creer. Después de creer, obedecer de ahí en adelante.
Ahora otra pregunta. ¿Por qué después del diluvio no han vuelto a aparecer otro tipo de lluvias que nos puedan generar otro diluvio? Se la pueden ustedes analizar ahí la pregunta. ¿Por qué será que Dios no volvió a generar otro diluvio en la tierra? Si ustedes contestan allá en sus casas, o aquí dicen, es porque Señor, porque Dios colocó un arco iris allá en el cielo, pues esa respuesta, mis hermanos, es negativa. Perdieron el examen, porque la respuesta correcta es porque Dios decidió que no iba a volver a hacer un diluvio en la tierra. Pero colocó el arco iris como señal, como pacto, para que nosotros lo recordáramos. Por tanto, así, la circuncisión es esa señal, ese sello que nos muestra, esa promesa que Dios le hace a Abraham, y esa promesa se extiende a todas las generaciones de ahí en adelante. ¿Bien? Continuamos. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Aquí en este texto es la parte final del texto, pero adicional vemos el propósito por el cual Pablo está escribiendo. Aquí en esta partícula encontramos el propósito, el por qué quiere Pablo explicarnos el ejemplo de Abraham, de David, qué significa haber sido salvo sin la circuncisión. Nos muestra aquí directamente el propósito. Y el propósito dice, para que fuese padre de los creyentes gentiles y también de aquellos que son judíos. Dos grupos encontramos aquí. Dos grupos en los cuales están divididos. Muchas veces hablamos de que el pueblo de Israel había sido escogido por Dios para ser ejemplo ante el resto de las naciones. Un pueblo insignificante que tomó Dios para exaltarlo y que fuera de ejemplo ante todas las naciones. Posiblemente pensaríamos, no, es que el plan de Dios falló y por lo tanto le tocó abrir espacio para que los gentiles creyeran y que todos se sumaran al pueblo de Dios. Pues déjenme decirles, mis hermanos, que no. Dios tiene todo planeado, Dios tiene todo bajo control, y desde el mismo momento en que le hizo la promesa a Abraham, él ya tenía todo controlado, para que fuese ¿qué? Padre de todos los creyentes gentiles que no habían sido o que no pertenecían a la circuncisión, y que por medio de la fe tuvieran o fuera contada su justicia, pero también que fuera padre de los judíos que pertenecían físicamente, habían sido circuncidados, y que fueran aceptados los dos grupos. Dios no había fallado en su plan. Él desde el comienzo sabía que Abraham sería el ejemplo, sería la señal para los dos grupos, tanto los gentiles como los judíos, los creyentes. Pero no solamente eso, sino que dice que también aquellos que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Y aquí este tema tiene que ver con lo que iniciamos, con la aclaración que hicimos. ¿Será que somos creyentes, hijos de el padre Abraham, y que somos descendencia del padre Abraham? ¿Somos creyentes que confirmamos realmente la fe y seguimos a Cristo? ¿O somos esos creyentes que somos tibios y que afuera no ejercemos la misma tarea? Quizás esto te pueda ilustrar, te pueda llevar a entender un poco más. Pablo entonces nos está diciendo que están los dos grupos, aquellos creyentes gentiles
que a través de esa fe que tuvo el padre Abraham antes de ser circuncidado, podrán ser aceptos para obtener la misma justificación. Recuerden que para hacerlo necesitamos creer y de ahí en adelante poder disfrutar de esas bendiciones que da el Señor. Aquellos que ya son judíos y que tenían en su mente que la circuncisión la tenían en una alta estima, y a esto debemos concentrarnos, no son las liturgias, no son los rituales, no son esas cantidad de cosas que hacemos, que debemos ponerlas en un nivel normal. No hay que sobreestimarlas ni hay que subestimarlas. El judío tenía la circuncisión en alta estima. Era lo primero, lo más grande para poder acceder a la salvación. Déjame decirte que la Santa Cena no te lleva a la salvación. El bautismo no te lleva a la salvación. No son los rituales los que tú haces. Simplemente los haces por obediencia, porque ya fuiste salvado, porque ya fuiste rescatado y porque ya hiciste todo eso, ahora obras de acuerdo a lo que Dios te pide que hagas. Cuando Dios te pide algo, tú obedeces. Entonces lo hacemos para recordar esa gloria, para recordar lo que el Señor hizo por nosotros, porque ya Él nos había salvado. Voy a recordar un texto que está en Juan, capítulo 8. ¿Alguien me sacó el esfero de acá ya? Juan, capítulo 8. Para que lo van buscando allí, Juan. Vamos a correr rápido aquí. Juan, capítulo 8. Y es una controversia para poder entender un poco más este texto. Es una controversia que tiene el Señor Jesucristo con algunos fariseos, con algunos hermanos allí, y está contendiendo. Y en el versículo 37 del capítulo 8, el Señor les dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire lo que le está diciendo el Señor. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero hay un problema. Procuran matarme. ¿Qué problema tan grande? Mire lo que dice el 39. Respondieron ellos y dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Mire cómo empieza el versículo 37. ¿Cómo es que les dice? Les dice: sé que sois descendientes. Y en el versículo 39 le dice: si fueseis hijos de Abraham. Hay dos cosas que nos muestra lo que Pablo nos está hablando aquí. Primero, en el versículo 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, y eso no se puede negar. Físicamente nosotros descendemos de Abraham. Él es nuestro padre y en él está basada la promesa, y nosotros venimos genéticamente, descendemos de Abraham. Y por lo tanto el Señor les estaba diciendo: ciertamente sé que sois descendientes de Abraham. Conoce muy bien la descendencia. Pero en el versículo 39 le dice: y si fueseis hijos de Abraham. Aquí el Señor les está hablando de una manera espiritual. Les está diciendo: y si ustedes fuesen hijos de Abraham, si conocieran realmente esa justificación que tuvo en ese tiempo Abraham, ustedes no estarían haciendo lo que están haciendo. Por eso mis palabras, dice Jesús, no tienen cabida en sus conciencias y en lo que dicen. Si Abraham en este momento apareciera aquí, estaría postrado a los pies, adorándome y diciéndome lo grande que soy. Pero vosotros no lo entendéis. Es lo que les está diciendo. Vamos a encontrar hermanos creyentes, judíos, que sienten que son descendientes físicamente de Abraham, pero espiritualmente no lo son. Así es que los vamos a encontrar. Y por lo tanto encontraremos gentiles que entienden realmente, espiritualmente, lo que sucedió con Abraham. Esa fe que mantuvo, y los va a hacer aceptos como hijos espirituales de Abraham. Dios
tenía todo perfectamente planeado para poder hacernos aceptos a todos, tanto gentiles como judíos, en una sola familia. Por lo tanto, podemos afirmar lo siguiente, que por medio de la sangre de Cristo, aquellos que creemos nos hacemos sus amigos. Abraham simplemente creyó en lo que Dios le dijo y de ahí en adelante disfrutó no solamente de su presencia, de todas las bendiciones que Dios daba en su vida. Segundo, Dios toma la iniciativa para mostrarnos su amor. En todas las situaciones, Dios siempre está buscando cómo alcanzarnos. Está buscando cómo alcanzarte, mi hermano. Cómo llenarte de ese amor para que tú hoy le entregues tu vida a Dios. Para que tú le digas, Señor, soy pecador, sé que he cometido algunas iniquidades y yo quiero que tú me restaures. Señor, permíteme ganarme ese amor. Simplemente tienes que creer, hermano. Simplemente creer que el Señor hará cosas grandes y maravillosas en tu vida. Tercero, ahora tenemos paz con el Señor. Qué regalo tan inmenso. Restaurar nuestra relación, creerle al Señor, nos permite tener paz. Y ya hemos hablado muchas veces de esta paz, ese shalom que nos da el Señor, una paz integral donde podemos descansar física, espiritualmente, tener la tranquilidad y la certeza de que Él obra siempre, en todo momento, en nuestras vidas. Señor, en esta mañana seguimos orando y clamándote a ti, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados sin conocernos, Señor. Simplemente porque nos acercamos a ti, tú te identificas realmente con nosotros. Nos entregas tu vida para que nosotros la vivamos, Señor. Para que Dios nos vea a ti y no a nosotros, Señor. Gracias por esa paz que tú nos das. Gracias por todas esas bondades que tú transmites a cada uno de nosotros. Permite que a todos nuestros hermanos, todas aquellas personas que hoy tomaron esa decisión de creer en ti, Señor, de seguir y de confiar, tú le transmitas esa confianza, Señor. Les puedas bendecir en todo momento, en todas circunstancias, Señor. Te los entregamos en esta mañana y te pedimos nuevamente por la restauración de este mundo, por la restauración de nuestras familias y por la provisión que debemos tener de aquí en adelante, Señor. Gracias porque tú eres un Padre amoroso, un Padre inmenso, Señor, que nos muestras a través de las Escrituras lo grande y maravilloso que eres tú, Señor. Nuevamente, muchas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, Padre. Amén y amén. Mis hermanos, nuevamente muchísimas gracias a todos los que se conectaron en esta mañana, a todos los que van a disfrutar en diferido esta transmisión. Que el Señor sea bendiciéndoles en gran manera. Los que pueden en su casa disfruten de un tinto, aquí lo vamos a hacer más tarde. Que el Señor les bendiga y nos vemos el martes a las 7 de la noche. Bendiciones. Un saludo para todos.